Elena sentía el peso de la tarde en sus hombros, un cansancio que no solo venía de las horas frente a la pizarra, sino de una vida entera marcada por la resistencia. Cada grieta en la banqueta, cada mural descolorido en su pequeño puerto, era un mapa de luchas silenciosas y esperanzas que se negaban a morir. La ciudad, su hogar, su cielo y su infierno privado, respiraba historias que solo ella parecía escuchar con la atención de quien sabe que el tiempo no perdona. El aire estaba denso, cargado con el olor metálico de la tormenta que se acercaba, una amenaza que se colaba en cada rincón, en cada suspiro. Subió al camión con la rutina tatuada en la piel, ese murmullo constante de llantas sobre asfalto que alguna vez le dio consuelo. Ahora se sentía como un eco lejano, un recuerdo que se deshacía en la furia del viento. Afuera, el mundo se transformaba en un infierno desatado. Árboles quebrados como ramas secas, vidrios explotando en 1000 pedazos, calles que se tragaban todo con una marea implacable. Dentro del camión, el corazón de Elena latía con la fuerza de un tambor desafiante, no solo por el miedo, sino por la cruel revelación de que su refugio se había convertido en una tumba. El vehículo fue volteado con violencia, atrapado bajo un amasijo de metal retorcido y escombros que parecían querer devorarla. La luz, tenue y vacilante, luchaba contra la oscuridad que el huracán imponía. Un combate silencioso y desesperado. El frío se colaba por su ropa, un frío que calaba hasta los huesos, mientras el polvo y la desesperanza llenaban su boca con un sabor amargo. El silencio entre los truenos era un vacío donde la esperanza apenas lograba respirar. Recordaba las sonrisas cálidas de su familia, la promesa de un reencuentro que ahora parecía tan lejano como un sueño roto. La sed y el hambre arañaban su cuerpo, pero era el pánico, esa sombra que se arrastraba sin permiso, lo que más la amenazaba. Cada respiro era una batalla, cada latido un golpe firme contra la oscuridad que quería tragársela. El camión, antes un refugio de rutina diaria, ahora era una prisión de sueños destrozados y acero retorcido. Su mente vagaba entre fragmentos de alegrías pasadas y la cruda realidad que la aprisionaba. Se preguntaba si alguien sabía que seguía viva, si la ayuda llegaría antes de que el silencio la devorara por completo. El huracán afuera rugía como un ser vivo, una bestia indomable que recordaba la indiferencia cruel de la naturaleza y la frágil hebra que sostiene la vida humana. Cuando amaneció el tercer día, la fuerza de Elena flaqueaba, pero su espíritu se aferraba con obstinación a esa chispa de esperanza que se negaba a apagarse. La pregunta flotaba en el aire pesado. ¿Llegaría el rescate a tiempo o el desastre reclamaría otra alma perdida en la oscuridad? La tormenta no había terminado, y en el silencio roto por el viento, una duda persistía, más afilada que el acero que la aprisionaba. ¿Qué sombra acechaba ahora, escondida entre los escombros, esperando para apagar la última luz? El sol apenas se colaba entre las nubes grises cuando Elena sintió que el peso de la noche se hacía más denso, como si la oscuridad misma se hubiera convertido en un manto de plomo sobre sus hombros. El camión, su tumba improvisada, crujía con cada ráfaga, y el olor a tierra mojada se mezclaba con el sudor frío que le resbalaba por la espalda. Cada respiración era un filo cortante, un recordatorio de que el aire, aunque presente, se sentía más pesado que el plomo. Sus dedos temblaban al intentar apartar un pedazo de metal que le presionaba la pierna. La piel estaba fría, casi insensible, y un dolor punzante se extendía desde la rodilla hacia arriba, como si el cuerpo le gritara que no podía más. Pero la mente de Elena no cedía. Se aferraba a fragmentos de recuerdos, a la voz de su mamá diciéndole: «Aguanta, mijita, que después de la tormenta sale el sol». Esa frase, repetida como un mantra, era la única cuerda que la mantenía anclada a la vida.
De repente, un sonido extraño rompió el silencio, un crujido seco, diferente al que el viento o el metal hacían. Elena giró la cabeza con esfuerzo y en la penumbra, entre las sombras que el amanecer apenas empezaba a dibujar, vio una figura. No era un rescatista ni un vecino, era alguien que no esperaba. Su corazón se aceleró, un golpe brutal que le hizo doler el pecho, pero también encendió una llama de esperanza. Elena, la voz era ronca, cargada de una mezcla de miedo y urgencia. La reconoció al instante. Era Julián, su hermano mayor, desaparecido desde hacía meses, desde antes de que la tormenta llegara. Su presencia allí, en medio del desastre, era un golpe que le atravesó el alma, pero lo que vino después fue peor que cualquier tormenta. Julián extendió una mano, pero no para ayudarla. En sus ojos había un brillo extraño, una oscuridad que no era solo el cansancio o el miedo. Su rostro, marcado por la suciedad y el tiempo, se torció en una sonrisa que no alcanzaba a ser amable. «No debiste buscar ayuda, Elena», dijo con voz baja, casi un susurro venenoso. «No después de lo que pasó». Elena quiso gritar, pero la voz se le quedó atrapada en la garganta. Su mente se llenó de confusión, miedo y una traición que quemaba más que cualquier herida física. ¿Qué había pasado con Julián? ¿Por qué estaba allí? ¿Y por qué sus palabras eran una sentencia? De pronto, la realidad se desmoronó como el camión a su alrededor. Julián no era el hermano que recordaba, ni el héroe que esperaba. Era una sombra del pasado, un secreto enterrado que ahora emergía para devorarla desde dentro. «Tú no eres la víctima aquí», susurró él, mientras la oscuridad del huracán parecía colarse en sus ojos. «Eres parte de esto, aunque no quieras verlo». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que el mundo que había conocido se deshacía en 1000 pedazos. La tormenta afuera era solo un eco comparado con el huracán que ahora rugía dentro de ella, un vendaval de dudas, miedos y una verdad que estaba a punto de destruir todo lo que creía cierto. Mientras Julián se acercaba, la pregunta que la atormentaba no era si sobreviviría al desastre natural, sino si podría sobrevivir a la tormenta que él traía consigo. ¿Qué secreto oscuro había estado ocultando? ¿Y qué sombra más profunda se escondía en su propia sangre? El amanecer no trajo alivio, sino un abismo nuevo, uno donde la esperanza y la traición se entrelazaban en un baile mortal. Elena comprendió, con un dolor que se clavaba en el pecho, que la verdadera tormenta apenas comenzaba. Elena sintió el frío del metal contra su piel, un frío que ya no era solo físico, sino un hielo que se le extendía por dentro, paralizando cada latido de su corazón. Julián estaba cerca, demasiado cerca, y su presencia era un veneno que se filtraba en cada pensamiento. Pero entonces, justo cuando sus ojos buscaban una explicación en ese rostro que le resultaba tan extraño, la oscuridad se rasgó con un grito desgarrador. Un ruido seco, como un disparo, rompió el aire. Julián se congeló y Elena pudo ver cómo una sombra emergía desde detrás del camión, una figura que no había notado antes. Era una mujer, con el rostro cubierto de barro y lágrimas, con una mirada que ardía en rabia y desesperación. En sus manos temblorosas sostenía un cuchillo oxidado, y sin dudarlo, se lanzó hacia Julián. Elena sintió que el tiempo se detenía, que el mundo se desmoronaba en un segundo. La mujer forcejeó con Julián, y en ese instante, una verdad terrible se abrió paso en la mente de Elena, como un rayo que parte la noche en dos. Esa mujer era su madre, a quien creía perdida, desaparecida desde antes de que la tormenta los atrapara, estaba allí, viva, y con una furia que quemaba más que el sol del mediodía. «¡No lo dejes!», gritó Elena, pero su voz era un hilo roto, incapaz de sostener la tormenta que se desataba frente a ella. Julián forcejeaba, pero sus ojos ya no tenían la oscuridad que había visto antes. Había miedo, sí,
pero también una súplica muda, como si supiera que ese momento era el fin de algo mucho más profundo y doloroso. La mujer, con lágrimas que mezclaban rabia y dolor, le susurró palabras que Helena no alcanzó a entender, pero que parecían romper el silencio con la fuerza de un huracán. Entonces, en un giro que destrozó todo lo que Helena creía saber, Julián cayó al suelo, no por la fuerza de la mujer, sino por una herida profunda en el pecho. La sangre manó como un río oscuro, y el brillo en sus ojos se apagó lentamente mientras la mujer se arrodillaba junto a él, sollozando con una mezcla de alivio y condena. Helena sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor, que la tierra se abría para tragársela viva. Su madre, la mujer que debía ser su refugio, era también la portadora de un secreto tan oscuro que ahora manchaba su sangre y su historia. Julián no había sido el enemigo, sino la víctima de una verdad que había estado enterrada bajo capas de miedo, abandono y silencio. «Lo hice para protegerlos», murmuró su madre, con la voz rota, mientras Helena se acercaba temblando. «Todo esto, todo este caos, no es solo el huracán, es lo que nos trajo la tormenta que nunca vimos venir». Helena quiso gritar, quiso correr, quiso borrar ese instante donde su mundo se fracturaba en 1000 pedazos. Pero la tormenta no era afuera, estaba dentro, en el corazón de su familia, en la sangre que corría por sus venas, en el dolor que se negaba a sanar. Mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, mezclándose con la sangre y las lágrimas, Helena comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba. No solo debía sobrevivir al desastre natural, sino enfrentar la tormenta que su propia historia le había legado. Una tormenta donde el amor y la traición eran dos caras de la misma moneda, y donde la verdad podía ser más devastadora que cualquier huracán. Y en ese instante, con el cuerpo de Julián a sus pies y la mirada perdida de su madre clavada en la suya, Helena supo que nada volvería a ser igual. La sombra que acechaba entre los escombros no era solo un secreto, sino una herida abierta que clamaba justicia, venganza y quizás una redención imposible. Helena sintió el peso de la sangre caliente que se deslizaba por sus dedos, un calor que quemaba más que el sol de mediodía en el malecón. La lluvia había cesado, pero el aire seguía cargado, denso como el silencio que ahora se había instalado entre ellos. Su madre, con la mirada rota y el cuchillo aún temblando en la mano, parecía una sombra al borde del abismo, una mujer destrozada por años de secretos y silencios. Helena quiso gritar, quiso correr, pero el cuerpo de Julián, tan frágil y tan real, la anclaba a ese instante de horror y revelación. La tormenta afuera era apenas un susurro comparada con el huracán que la desgarraba por dentro. Y entonces, cuando pensó que ya no podía soportar más, la verdad más brutal se desató como un relámpago atravesando la noche. «No es solo esto», dijo su madre con voz quebrada, mientras sus ojos se clavaban en Helena con una intensidad que helaba la sangre. «Julián no era solo tu hermano. Él nunca fue tu hermano». Helena sintió que el mundo se deshacía bajo sus pies, que el piso se abría para tragársela en un abismo sin fondo. ¿Cómo podía ser eso posible? ¿Qué monstruos se escondían en las raíces de su familia, en las entrañas de su historia? Su mente se llenó de fragmentos, de recuerdos que ahora parecían mentiras disfrazadas de verdad. Él fue un error, un secreto que tu padre y yo guardamos con miedo, continuó su madre, con un hilo de voz que parecía romperse en 1000 pedazos. Julián es hijo de otro hombre, un hombre que nos destruyó antes de que tú nacieras. Por eso desapareció, por eso te dejó sola en esta tormenta. Helena sintió que la sangre se le congelaba en las venas, que el dolor se transformaba en una daga que le atravesaba el pecho. Todo encajaba y a la vez no tenía sentido. La traición, el abandono, la mentira, eran un veneno que ahora corría por sus venas, mezclado con la lluvia y la sangre de Julián. «¿Por qué me lo ocultaron?»,
preguntó con la voz rota, la rabia y la desesperación luchando por salir. ¿Por qué dejaste que creyera que era mi hermano? La mujer soltó un sollozo, un llanto que parecía venir del fondo de un pozo sin fondo. Para protegerte, para protegernos a todos. Pero la tormenta nos alcanzó, Elena. No solo la que destruyó la ciudad, sino la que siempre estuvo aquí, dentro de nosotros. En ese momento, un ruido sordo rompió el silencio. Elena giró la cabeza y vio que, entre los escombros, una figura emergía lentamente. No era un rescatista, ni un vecino. Era un hombre que parecía salido de las sombras mismas, con ojos que brillaban con un fuego helado y una sonrisa que no prometía nada bueno. «Así que la verdad finalmente sale a la luz», dijo con voz grave, mientras avanzaba hacia ellos. Pensaron que podían esconderlo todo, pero no saben con quién se metieron. Elena sintió que el aire se le escapaba, que la oscuridad la envolvía como una manta helada. La tormenta, esa bestia indomable, había traído a alguien más. Alguien que sabía demasiado, alguien que no venía a salvar, sino a cobrar. El hombre se detuvo frente a ella y en un gesto que parecía una caricia, deslizó un sobre arrugado sobre el suelo. «Esto cambia todo», susurró, «y no hay vuelta atrás». Elena miró el sobre con manos temblorosas. Dentro sabía que estaba la llave para entender la pesadilla que la había atrapado, pero también la condena que podía destruirla para siempre. La tormenta no había terminado, apenas comenzaba a revelar su rostro más cruel. Y Elena, atrapada entre la verdad y la mentira, entre la sangre y la traición, comprendió que su lucha por sobrevivir apenas estaba en juego. El sol se ocultó tras las nubes, y con él la última luz de la esperanza se desvaneció en un suspiro helado. ¿Quién era el hombre que había llegado con la tormenta? ¿Qué secretos guardaba ese sobre? Y sobre todo, ¿qué destino le esperaba a Elena ahora que la verdad había dejado de ser un refugio para convertirse en una condena? Elena sintió el temblor en las manos, un estremecimiento que no era solo por el frío o el cansancio, sino por el peso insoportable de lo que acababa de escuchar. El sobre arrugado parecía quemarle la piel, como si llevara dentro el fuego de 1000 verdades a punto de estallar. Su mirada se clavaba en aquel hombre, un extraño que se movía con la seguridad de quien sabe que tiene el control, y sin embargo, en sus ojos había un destello de algo más profundo, una amenaza que se colaba en el aire como un veneno invisible. «¿Quién eres?», logró preguntar Elena, la voz apenas un hilo, rota por el miedo y la incredulidad. El hombre sonrió, una sonrisa que no alcanzaba a ser humana, más bien parecía la mueca de un depredador que ha esperado demasiado tiempo para devorar su presa. «Me conocen como Elías», dijo, y su voz era un eco frío que se metía en los huesos. «Y lo que traigo no es solo un papel, Elena. Es la verdad que tu familia quiso enterrar, la verdad que puede destruirlo todo». Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies, que la tormenta que la había atrapado afuera era solo un preludio de la tormenta que ahora la envolvía desde adentro. Con manos temblorosas, abrió el sobre, y lo que encontró dentro la dejó sin aliento. Fotografías, documentos, cartas, pruebas de una red de mentiras, traiciones y crímenes que involucraban a su padre, a su madre y a Julián, pero no como ella los había imaginado. Las imágenes mostraban a Julián no como un hermano perdido, sino como un hombre involucrado en negocios oscuros, en una red de corrupción y violencia que había arruinado vidas, incluida la de aquel hombre que ahora estaba frente a ella. Elías no era un simple extraño, era el hermano mayor de Julián, el verdadero hijo de su padre y el guardián de una venganza largamente cocida en la sombra. «Tu familia no solo ocultó la verdad», dijo Elías, con una voz que parecía un látigo. «La construyeron sobre la sangre de otros. Julián intentó escapar, pero no pudo. Y ahora tú estás aquí, en medio de todo esto.
sin saber que eres la última pieza de un juego que nunca debiste jugar. Elena sintió que la rabia, el miedo y la confusión se mezclaban en un torbellino que amenazaba con devorarla. ¿Cómo podía ser que la tormenta que la había atrapado fuera solo la punta del iceberg? ¿Cómo podía ser que su propia sangre estuviera manchada con secretos tan oscuros? ¿Por qué me dices esto?, preguntó con la voz quebrada. ¿Qué quieres de mí? Elías se acercó y en un gesto que parecía una caricia, deslizó un pequeño paquete envuelto en papel viejo. Quiero que sepas la verdad antes de que sea demasiado tarde, dijo, y que decidas si vas a ser parte de este legado o si vas a romperlo para siempre. Elena sintió que el tiempo se detenía, que el mundo se reducía a ese instante donde la elección era su única salida. Pero justo cuando estaba a punto de abrir el paquete, un ruido seco rompió el silencio, un disparo que retumbó como un trueno en la distancia. Todos se quedaron paralizados y en ese momento Elena vio algo que le heló la sangre. Una sombra que se movía entre los escombros, una figura que no debía estar ahí. El hombre que había llegado con la tormenta no era el único secreto que la esperaba. Y mientras la lluvia comenzaba a caer de nuevo, mezclándose con la sangre y la desesperación, Elena comprendió que la verdadera pesadilla apenas estaba despertando. La tormenta no solo había destruido su ciudad, había destruido su mundo. Y ahora, la pregunta que ardía en su pecho era más cruel que cualquier huracán. ¿En quién podía confiar cuando la verdad misma era un arma cargada? Elena sintió que el disparo retumbaba en sus oídos como un trueno que no terminaba de apagarse, un estruendo que se clavaba en el pecho y le arrancaba el aliento. El hombre llamado Elías cayó al suelo, con una mancha oscura que se extendía por su camisa, y la figura entre los escombros desapareció como un fantasma en la tormenta. El silencio que siguió fue un vacío que parecía absorber todo, hasta el latido mismo de su corazón. Con las manos temblorosas, Elena se agachó para tomar el paquete que Elías había dejado caer. El papel viejo crujió bajo sus dedos y al abrirlo encontró algo que la dejó sin habla. Un pequeño disco duro, un objeto frío y anodino que contenía el peso de un mundo que ella no estaba preparada para cargar. Pero lo que vino después fue un golpe que la derrumbó más allá del miedo o la traición. Su madre, que hasta ese momento había sido una sombra rota a su lado, se levantó de repente con una fuerza que Elena no había visto en años. Sus ojos, antes llenos de dolor, ahora brillaban con una determinación feroz, y su voz, cuando habló, fue un cuchillo que cortó el aire. «No son solo mentiras ni secretos de familia», dijo con voz firme. «Lo que está en ese disco cambia todo, porque no solo habla de corrupción o traición, habla de ti, Elena, de lo que eres en realidad». Elena la miró confundida y aterrada, mientras su madre se acercaba y, con manos temblorosas, le entregaba un sobre sellado que había guardado en el interior de su blusa. Elena lo abrió con dedos que parecían de hielo y encontró dentro un documento oficial, una copia de un acta de nacimiento que no podía ser real. Su nombre estaba allí, sí, pero con un apellido diferente. Y más allá de eso, había una nota que decía «Adopción confidencial, prohibida cualquier revelación hasta nuevo aviso». El corazón de Elena se detuvo. Adopción. Ella, la que había creído ser hija de esa mujer y ese hombre toda su vida, ¿no era realmente su sangre? La tormenta que la había atrapado en el camión, la traición de Julián, la llegada de Elías. Todo parecía un juego cruel de espejos rotos. «No eres hija de ellos», susurró su madre, con lágrimas que caían sin control. «Te entregaron para protegerte, porque lo que corre en tus venas es un secreto que podría destruirnos a todos. No eres solo parte de esta familia rota, eres la clave de algo mucho más grande». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies, que la realidad se deshacía en pedazos de hielo y fuego. El hombre que había disparado
la red de corrupción, la desaparición de Julián, todo era solo la punta de un iceberg que ahora la engullía sin piedad. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz rota, con un miedo que ya no podía ocultar. Su madre la miró con una mezcla de tristeza y urgencia. Eres heredera de una verdad que nadie quiere que salga a la luz. No solo de un apellido, sino de un legado que podría cambiar el destino de esta ciudad y de muchas vidas. Un estruendo afuera hizo que ambas miraran hacia la tormenta que no cesaba. La figura que había disparado no se había ido. Estaba esperando, acechando, y ahora, con esa revelación, Elena comprendió que el verdadero enemigo no era solo el huracán ni las sombras de su familia. Era algo más oscuro, más profundo, algo que la había estado buscando desde antes de que ella supiera quién era. La tormenta había destruido su ciudad, pero ahora también había destruido su identidad. Y mientras la lluvia golpeaba con furia el metal retorcido del camión, Elena supo que la lucha por sobrevivir apenas comenzaba, porque la verdad que había descubierto no solo la separaba de todo lo que conocía, sino que la convertía en el blanco de una guerra que estaba a punto de estallar. Y en ese momento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, Elena se preguntó si alguna vez podría volver a confiar en alguien, o si estaba condenada a caminar sola en un mundo donde la verdad era el arma más peligrosa de todas. Elena sintió que el aire se le hacía denso, como si cada bocanada fuera un puñal clavado en el pecho. El disco duro en sus manos era un peso que no solo cargaba con secretos, sino con un destino que la desbordaba. Su madre, con la mirada fija en la tormenta que azotaba afuera, parecía una estatua de dolor y determinación, una mujer que había enterrado su alma bajo años de mentiras. «Tienes que entender», dijo la mujer, con voz quebrada pero firme, «lo que hay en ese disco no es solo información, es la llave para algo que ni siquiera imaginamos, algo que puede cambiarlo todo, para bien o para mal». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. La lluvia golpeaba el techo del camión con furia, como si el cielo mismo quisiera borrar cualquier rastro de esperanza. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de abrir el disco, un ruido seco y metálico resonó detrás de ellas. Un crujido que hizo que el corazón de Elena se detuviera. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz temblorosa, mientras se giraba lentamente. De entre las sombras emergió una figura inesperada, un hombre con el rostro cubierto por una capucha, pero con unos ojos que Elena reconoció al instante. Eran los ojos de Julián, pero no el Julián que había visto morir, ni el hermano roto que había conocido. Este Julián tenía una sonrisa fría, casi burlona, y un brillo en la mirada que helaba la sangre. «¿Creíste que te habías librado de mí?», dijo con voz baja, como un susurro venenoso. «No soy la víctima que todos creen. No soy el hermano perdido, soy algo mucho peor». Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La realidad se deshacía en 1000 pedazos, y el mundo que había conocido se volvía un laberinto de sombras y espejos rotos. Su madre retrocedió, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror. «¡Julián!», exclamó, pero la voz se le quebró. «¿Cómo es posible? Te dimos por muerto». Julián se acercó con pasos lentos, como si cada movimiento fuera un juego macabro. «No morí», dijo con una sonrisa cruel. «Me escondí, me reinventé, y ahora estoy aquí para cobrar todo lo que me arrebataron». Elena sintió que la traición la atravesaba como una daga. Todo lo que creía, todo lo que había sufrido, era solo una mentira. Julián no solo había fingido su muerte, había manipulado cada pieza del tablero, había sido el arquitecto de su propio destino y de la caída de su familia. «¿Por qué?», preguntó Elena con la voz rota. «¿Por qué hacer todo esto?». Julián se inclinó hacia ella y en un susurro que parecía un eco de la tormenta, reveló la verdad que la destrozó. «Porque tú no eres la Elena que crees. No eres la hija perdida ni la víctima inocente. Eres la heredera de un legado oscuro, de un poder que ni siquiera sabes que tienes. Y yo
Yo soy el guardián de ese secreto. Por eso fingí mi muerte, para protegerte y para prepararte. Helena sintió que el mundo se desmoronaba. La tormenta afuera era solo un reflejo de la tormenta que ahora rugía dentro de ella, una furia que mezclaba miedo, confusión y una verdad que la quemaba viva. ¡Qué poder!, susurró, como si temiera que las palabras pudieran romperla en pedazos. Julián sonrió, una sonrisa que era a la vez promesa y amenaza. El poder de cambiarlo todo, de destruir o salvar. Pero para eso, primero tienes que aceptar quién eres y qué estás dispuesta a hacer. En ese instante, un relámpago iluminó el cielo y Helena vio en los ojos de Julián no a un hermano, sino a un enemigo y a un aliado, a un guardián y a un verdugo. La línea entre la verdad y la mentira se había borrado para siempre. El camión crujió bajo la fuerza del viento y Helena supo que la verdadera tormenta apenas comenzaba, porque ahora no solo debía luchar contra la naturaleza ni contra los fantasmas del pasado, sino contra la sombra más oscura, la que llevaba dentro de sí misma. Y mientras la lluvia azotaba con furia, la pregunta que ardía en su pecho era más cruel que cualquier huracán. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para descubrir la verdad y para sobrevivir? Helena sintió que la tormenta rugía con más furia que nunca, como si el cielo mismo quisiera arrancarle el alma. El camión crujía y se movía con cada embate del viento, pero dentro de ella un terremoto aún más devastador sacudía cada fibra de su ser. Julián, el hermano que creía muerto, estaba vivo. Pero no era el mismo. Era un guardián, un verdugo, el portador de un poder que ni siquiera ella comprendía. Y en ese instante, cuando la realidad parecía deshacerse en mil fragmentos, la puerta del camión se abrió de golpe. El aire frío y cortante entró como un cuchillo, y una figura apareció en el umbral, una silueta que Helena reconoció al instante. No era un enemigo, ni un desconocido. Era ella misma, o mejor dicho, una versión de sí misma que parecía salida de una pesadilla. ¿Quién eres?, preguntó Helena con la voz quebrada, incapaz de apartar la mirada. La figura sonrió, una sonrisa que no tenía nada de humano, que brillaba con una luz oscura y terrible. «Soy tú», dijo, con una voz que era un eco distorsionado. «Soy lo que serás si aceptas el poder que Julián te ofrece. Soy la sombra que siempre ha estado dentro de ti, esperando para devorarte». Helena sintió que el aire se le escapaba, que el mundo se volvía un abismo sin fondo. La tormenta afuera era solo un reflejo de la tormenta que ahora la consumía desde adentro. La figura avanzó, y con cada paso la realidad se doblaba, se rompía, se desvanecía. «No puedes huir de mí», susurró la sombra, «porque yo soy la verdad que has negado, la fuerza que te hará fuerte o te destruirá. Julián no te preparó para protegerte, te preparó para entregarte a mí». Helena temblaba, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, con la mente atrapada en un torbellino de miedo y confusión. Pero entonces, algo dentro de ella se encendió, una chispa de resistencia que la hizo alzar la voz. «No soy esa sombra», dijo con un filo de rabia. «No soy tu prisionera». La sombra se detuvo, y por un instante la tormenta pareció callar, como si el mundo contuviera el aliento. «Entonces, elige», dijo con voz grave. «Serás la luz que rompe la oscuridad, o la oscuridad que consume la luz, porque ya no hay vuelta atrás». Helena sintió que el tiempo se detenía, que la elección era un abismo entre la salvación y la perdición. Pero justo cuando estaba a punto de responder, un grito desgarrador rompió el silencio. Era la voz de su madre, un llamado que atravesaba el viento y la lluvia. «¡Helena, corre!». La sombra se desvaneció en un suspiro helado, y Helena giró para ver a su madre luchando contra dos figuras que emergían de la oscuridad, hombres con rostros cubiertos y armas en mano. El peligro ya no era solo interno, era real, palpable, mortal.
Elena supo entonces que la tormenta no solo había destruido su ciudad, su familia y su identidad. Había abierto la puerta a un juego mucho más oscuro, uno donde la verdad, el poder y la traición se entrelazaban en una danza mortal. Y mientras la lluvia caía con furia, Elena comprendió que la batalla por su alma apenas comenzaba, porque la sombra que llevaba dentro no era solo un reflejo de su miedo, sino la llave de un destino que nadie podía evitar. La pregunta que ardía en su pecho era ahora una llama que la consumía. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar para no convertirse en la tormenta que destruiría todo lo que amaba? Elena jadeaba, el cuerpo temblando, mientras la tormenta afuera parecía un susurro lejano ante el huracán que llevaba dentro. El camión, ese infierno de metal retorcido donde había vivido sus peores pesadillas, ahora era el escenario final de una batalla que no solo era contra la naturaleza, sino contra ella misma y todo lo que había descubierto. La sombra que se había presentado como ella misma, esa versión oscura que prometía devorarla, se había desvanecido, pero no sin dejar una marca profunda en su alma. Julián, el hermano que creía muerto, estaba vivo, sí, pero ya no era el mismo. Era un guardián de secretos, un verdugo con un poder que ni Elena entendía y que la había puesto frente a una elección imposible. Su madre, luchando contra los hombres armados, gritaba su nombre, un llamado que atravesaba la tormenta y la desesperación. Elena sintió que todo su cuerpo se llenaba de una fuerza que no sabía que tenía. No podía dejar que la oscuridad ganara, no podía dejar que la verdad la destruyera sin pelear. Con un grito que salió de lo más profundo, se lanzó hacia la puerta del camión, esquivando los escombros y el viento que quería derribarla. Afuera, la lluvia golpeaba con furia, pero también limpiaba, como si el cielo quisiera darle una oportunidad para renacer. Julián apareció, pero esta vez no era un enemigo, sino alguien que, a su manera rota y compleja, estaba dispuesto a protegerla. «Elena», dijo con la voz quebrada, «no tienes que hacerlo sola, no tienes que cargar con todo este peso». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas y rabia contenida. «¿Y qué? ¿Ahora confías en mí? Después de todo?» Él asintió, un gesto pequeño pero sincero. «No confío en nadie más, pero sé que juntos podemos romper este ciclo. La tormenta no es solo afuera, está en nosotros, y solo enfrentándola podremos sobrevivir». Elena sintió que el miedo y la esperanza chocaban dentro de ella como olas furiosas. El hombre que había llegado con la tormenta, Elías, y la red de secretos, la adopción, la traición, todo parecía un laberinto sin salida. Pero ahora, con Julián a su lado, la posibilidad de salir de ese abismo parecía un poco más real. Su madre, tras deshacerse de los atacantes con una determinación que sorprendió a todos, se acercó a ellos. Los tres, rotos pero vivos, se miraron en silencio. No había palabras para todo lo que habían perdido, para todo lo que tenían que enfrentar, pero había una promesa tácita: no dejarían que la oscuridad ganara. La tormenta comenzó a ceder. El viento perdió fuerza y la lluvia se volvió un murmullo. El amanecer asomó tímido, pintando de naranja y rosa el cielo que parecía renacer. Elena respiró hondo, sintiendo que, aunque el camino sería largo y doloroso, había una luz que valía la pena seguir. Pero en el fondo, una pregunta seguía latiendo más fuerte que nunca. ¿Qué precio tendría esa luz? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para no convertirse en la sombra que tanto temía? Porque la verdad, como la tormenta, no se puede detener, solo se puede enfrentar. Y así, con el corazón latiendo fuerte y la mirada fija en el horizonte, Elena dio el primer paso hacia un futuro incierto, sabiendo que la verdadera batalla apenas comenzaba. Ahora, tú que has llegado hasta aquí, no puedes dejar que esta historia se pierda en el viento.
Necesitas estar listo para lo que viene. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte ni un solo capítulo de estas historias exclusivas. Dale like. Ya para que el algoritmo sepa que esto es importante, que esta historia merece ser contada. Inunda los comentarios con tus reacciones, teorías y preguntas sobre este final que acaba de romperlo todo. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan saber cómo termina esta tormenta. Solo los verdaderos fans entienden que apoyar el canal es la única forma de mantener viva la historia. Este es el momento para mostrar tu apoyo. No lo dejes pasar.